Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Hoy navegaremos por un cuento maravilloso del escritor ruso León Tolstoy. Este cuento se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Bienvenidos. Primera parte. Un día, una mujer casada con un comerciante y que vivía en la ciudad fue a visitar a su hermana menor, quien estaba casada con un campesino que vivían en un pueblo. Mientras tomaban el té, la hermana mayor no dejó de alabar la vida en la ciudad, donde tenía una casa grande y limpia y donde podía salir de paseo e ir a los teatros. La hermana menor, molesta, le contestó a su hermana: no cambiaría esta vida por la tuya. Es verdad que allá ustedes viven mejor, con más comodidades, pero así como a veces venden mucho, otras veces se pueden arruinar. Suele pasar que un día uno es rico y a la mañana siguiente tiene que mendigar. La vida en el campo es más segura. Nunca seremos ricos, pero siempre tendremos que comer. Sí, claro, repuso la hermana mayor, entre marranos y terneras. Aquí no hay ninguna comodidad, y por más que se esfuerce tu marido, nunca tendrán otra cosa. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Así es nuestra vida. Además, no tenemos las tentaciones que tienen ustedes en la ciudad. Pajón, el marido de la hermana menor, escuchaba en silencio la discusión de las dos hermanas. Entonces comentó: es verdad, cuando uno se acostumbra a trabajar la madre tierra desde niño, nada lo puede tentar. Lo malo es que tenemos poca tierra. Si tuviéramos más, las cosas serían distintas. Las mujeres terminaron el té, hablaron de vestidos, recogieron todo y se fueron a acostar. Segunda parte. Cerca de las tierras de Pajón vivía una dama, una pequeña terrateniente propietaria de unas 150 hectáreas de tierra. Trataba bien a los campesinos y nunca los había perjudicado. Cuando llegó el invierno, se difundió el rumor de que la mujer iba a vender sus tierras y que las compraría el hotelero del Camino Real. Los campesinos le pidieron a la propietaria que no le vendiera toda la tierra al hombre y que ellos se la comprarían más cara. La mujer accedió, pero los campesinos no pudieron ponerse de acuerdo en cómo comprar la tierra entre todos. Entonces decidieron que cada uno comprara lo que pudiera y como pudiera. Pajón escuchó que su vecino compraría 25 hectáreas y que la mujer había aceptado recibirle la mitad en efectivo y la otra mitad la pagara a plazos. Van a comprar toda la tierra y yo me voy a quedar sin nada, pensó Pajón. Entonces le dijo a su mujer: todos compran tierras. Nosotros también deberíamos comprar unas hectáreas. No podemos seguir viviendo así. Se pusieron a pensar y calcularon cuánta tierra podrían comprar. Tenían ahorrados 100 rublos. Vendieron un potro y la mitad de sus abejas. Contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipos sobre la paga. El resto lo pidieron prestado a un cuñado y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Entonces, Pajón fue a examinar la tierra y escogió una parcela de 20 hectáreas, donde había bosques, y fue a ver a la propietaria para discutir el precio. Pajón entregó parte del pago, se comprometió a pagar el resto en 2 años y fueron a la ciudad a firmar las escrituras. Así fue como Pajón adquirió su propia tierra, compró semillas y las sembró y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de 1 año, había logrado saldar las deudas con la propietaria y con su cuñado. Entonces, él mismo se convirtió en propietario y talaba sus propios árboles y alimentaba su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos o a mirar sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. Le parecía que la hierba que crecía allí y las flores que florecían allí eran diferentes. Antes, cuando cruzaba por estos mismos sitios, le parecía que no tenían nada extraordinario, pero ahora creía
que tenían cualidades especiales. Tercera parte. Pahom estaba muy satisfecho con su vida. Sin embargo, los campesinos empezaron a pisotear los sembrados y los prados de su tierra. Dejaban entrar a las vacas a pastar y los caballos destruían los sembrados. Pahom al principio les suplicaba que no lo hicieran y los perdonaba. Pero llegó un momento en que los campesinos no podían hacer nada por falta de espacio. Pahom se quejó una y otra vez a las autoridades hasta que les pusieron multas a algunos de sus vecinos. Entonces, estos empezaron a sentir antipatía por Pahom y empezaron a dañar sus cosechas a propósito. Pahom se enfureció. Puso una denuncia, pero las autoridades no encontraron pruebas contra ninguno de sus vecinos. Ahora entonces, Pahom vivía con más tierra, pero con más necesidades. Por esa misma época, un día que Pahom se encontraba en su casa, apareció un viajero. Pahom le ofreció comida y una cama para pasar la noche. Hablaron un rato y Pahom preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía más allá del Volga, donde había estado trabajando. El hombre le comentó entonces que por allá había muchas tierras en venta y que muchos estaban viajando para comprarlas. Las tierras eran tan fértiles, aseguró, que el centeno era tan alto que podría cubrir un caballo y tan grueso que 5 cortes de guadaña formaban un haz completo. Comentó que un campesino había llegado muy pobre y después de trabajar solo con sus manos, tenía ahora 6 caballos y 2 vacas. Pahom sintió que el corazón se le llenaba de alegría. ¿Por qué he de sufrir en esta estrechez?, pensó. Si se vive tan bien en otras partes, venderé mi tierra y mis animales, y con ese dinero construiré una nueva casa y tendré una nueva granja, pero tendré que verlo todo personalmente. Preparó sus cosas y se embarcó en un buque de vapor por el Volga. Al poco tiempo de llegar, comprobó que era cierto todo lo que le había dicho el forastero. Los campesinos vivían con holgura y si alguien recién llegado tenía el dinero suficiente podía comprar, con derecho a perpetuidad, toda la tierra que quisiera. Una vez se enteró de todo, Pahom regresó a su hogar a finales del otoño. Cuando llegó la primavera, Pahom vendió la tierra, la casa y el ganado con buenas ganancias y se mudó con su familia a la nueva propiedad. Compró muchas tierras para arar y muchos pastos. La tierra era muy fértil y Pahom tenía ahora 3 veces más de lo que tenía antes. Se construyó una casa y pudo tener todos los animales que deseó. Cuarta parte. Al principio, con el ajetreo de la mudanza y la construcción, Pahom se sentía muy contento, pero cuando se habituó a la nueva vida comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. El primer año sembró trigo y consiguió una buena cosecha. Después quiso sembrar más trigo, pero no eran muchas las tierras que había para ello, así que arrendó más tierras por 3 años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas, así que Pahom ahorró y ganó dinero. Pudo haber seguido viviendo de esta manera, pero se cansó de tener que arrendar todos los años tierras que no eran de su propiedad y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero necesario. Si todas esas tierras fueran mías, se dijo, sería independiente, no tendría que darle dinero a nadie y no sufriría todos estos disgustos. Un día, un comerciante se detuvo frente a la casa de Pahom para darle de comer a sus caballos. Pahom le ofreció té y empezaron a conversar. El comerciante le contó que venía de la lejana tierra de los Bashkires, a quienes les había comprado más de 600 hectáreas por solo 1,000 rublos. Pahom hizo algunas preguntas y el comerciante le dijo estas palabras: lo único que debes hacer es volverte amigo de los jefes mayores. Yo les regalé trajes, alfombras y té por valor de 100 rublos. Ofrecí buen vino a quienes lo bebían y así pude comprar tierra
por nada. Las tierras se encuentran al lado de un río y no se pueden recorrer ni en un año. Además, los bashkires son tan inocentes como corderos y uno puede conseguir sus tierras casi gratis. Entonces, Pahom se dijo, ¿para qué gastar dinero comprando tierras aquí si allá, por el mismo precio, puedo ser el propietario de toda la tierra que desee? Debo probar suerte. Quinta parte. Cuando supo cuál era el camino para llegar a aquellas tierras, Pahom se preparó para emprender el nuevo viaje. Encomendó la casa a su esposa y partió en compañía de un criado. Se detuvieron en una ciudad, compraron una caja de té, vino y todo lo que le había aconsejado el comerciante. Continuaron el viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros. Y el séptimo día llegaron al campamento de los bashkires. Todo era como le había revelado el comerciante. Los bashkires vivían en la estepa, a lo largo de la orilla de un río, en tiendas de campaña. No cultivaban la tierra y los hombres no se dedicaban a otra cosa que beber té y kumis, preparado con la leche de las yeguas, a comer carnero y a tocar la flauta. Cuando vieron a Pahom, salieron a recibirlo muy cordialmente. Como no hablaban ruso, trajeron un intérprete y Pahom les reveló que venía a comprar tierras. Los bashkires se pusieron muy contentos y los llevaron a una tienda. Le ofrecieron té y kumis, sacrificaron un carnero y le dieron de comer. Pahom sacó los regalos y los repartió entre todos. Se dio cuenta que enseguida empezaron a reírse y a discutir entre ellos. Después se quedaron mirando a Pahom y el intérprete le dijo: Me dicen que te diga que por los regalos que has traído te darán toda la tierra que desees. Unos dicen que puedes señalar con el dedo toda la tierra que te gusta y será tuya. Pero otros dicen que es mejor hablar primero con el jefe, el starshina. Entonces, lo mandaron a buscar y esperaron. Sexta parte. De repente, apareció un hombre mayor con un gorro de piel de zorro. Enseguida todos quedaron en silencio y se pusieron de pie. Es el starshina, dijo el intérprete. Entonces, Pahom sacó el mejor traje que llevaba y una caja de té y se lo ofreció al jefe. Este quedó muy complacido con los regalos y los bashkires empezaron a conversar con él. El jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto y le dijo a Pahom: De acuerdo, escoge la tierra que te guste. Tenemos tierras en abundancia. ¿Y cuál será el precio?, preguntó Pahom. Nuestro precio siempre es único. 1000 rublos por día. ¡Oh! ¿Cuál medida es esa? ¿Cuántas hectáreas pueden ser? No lo sabemos. Nosotros vendemos la tierra por días. Todo el terreno que puedas recorrer en un día será tuyo. Y el precio siempre es 1000 rublos. Pero se puede recorrer mucha tierra en un día, repuso Pahom con sorpresa. Pues toda esa tierra sería tuya, le contestó el starshina riéndose. Sin embargo, hay una condición. Si no regresas el mismo día a tu punto de partida, perderás el dinero. Pero, ¿cómo podemos señalar el camino que he seguido?, preguntó Pahom. Bueno, mira, iremos al lugar que tú elijas y esperaremos allí hasta cuando tú regreses. Puedes llevar un asadón para dejar una marca donde quieras. En cada uno de los extremos cavarás un hoyo y apilarás la tierra. Después iremos nosotros con un arado y trazaremos un surco entre hoyo y hoyo. Puedes hacer el recorrido que quieras, pero debes regresar al punto de partida antes de que se ponga el sol. Toda la tierra que hayas abarcado será tuya. Pahom estaba alborozado a escuchar todo esto. Decidieron que comenzarían al amanecer. Conversaron, bebieron más kumis, comieron más carnero, bebieron más té. Al llegar la noche, acomodaron a Pahom en una tienda con cojines y acordaron que se encontrarían temprano en la mañana para llegar al lugar señalado antes de que saliera el sol.
parte 7. Pajón se echó en los cojines, pero no pudo dormir. No dejaba de pensar en la tierra. Recorreré una extensión inmensa, pensó. Puedo recorrer fácilmente unos 50 kilómetros por día. Pues en esta estación los días son tan largos como las noches. Venderé y arrendaré las tierras más áridas a los campesinos y cultivaré la otra yo mismo. Compraré 2 yuntas de bueyes y tendré 2 peones más. Sembraré unas 50 hectáreas y el resto lo dejaré como pasto para el ganado. No durmió en toda la noche. Antes del amanecer se adormiló un poco y al rato vio por la puerta abierta que empezaba a clarear. Debo despertar a esta gente, ya es hora de ponernos en camino, se dijo. Se levantó, despertó a su criado, que dormía en una carreta, le ordenó que enganchara los caballos y fue a despertar a los bashkires. Es hora de ir a la estepa a medir las tierras, dijo. Los bashkires se levantaron y esperaron al starshina. Bebieron kumis y le ofrecieron té a Pajón, pero él no quería esperar más. Si tenemos que ir, vayamos ya de una vez, dijo, ya es hora. Parte 8. Los bashkires se prepararon a partir, uno a caballo y otros en las carretas. Pajón iba en su carromato con el criado, quien llevaba un asadón. Cuando llegaron a la estepa, el sol ya empezaba a salir en el cielo de la mañana. Subieron a una colina y descabalgando y bajando de las carretas se reunieron en un punto. El jefe se acercó a Pajón y extendiendo el brazo hacia la planicie le dijo: toda la tierra que puedes abarcar con los ojos es nuestra. Elige la parte que más te guste. A Pajón le resplandecieron los ojos, pues toda aquella tierra era virgen, plana como la palma de la mano y negra como las semillas de la amapola, y en los valles había hierba de distintas clases que se elevaban hasta la altura del pecho. El jefe se quitó el gorro, lo puso en un lugar determinado y le dijo a Pajón: esta será la marca. Partirás desde aquí y regresarás al mismo punto. Toda la tierra que abarques en tu recorrido será tuya. Pajón sacó el dinero y lo puso en el gorro del jefe. Después se quitó el abrigo y quedó con un chaquetón sin mangas. Se ciñó bien el cinturón, se colgó una bolsa de pan y una botella de agua. Se arregló las botas, empuñó el asadón y se dispuso a partir. Durante un rato pensó en cuál rumbo seguir, pero como toda la tierra se veía buena, se dijo que daba igual tomar cualquier camino y decidió tomar hacia el este, hacia donde salía el sol. Esperó a que se asomara. Se dijo que no debería perder más tiempo, pues era más fácil caminar mientras el aire estuviera aún fresco. Los rayos del sol no acababan de lucir sobre el horizonte cuando Pajón emprendía el camino con el asadón al hombro para internarse en la estepa. Empezó a caminar con paso moderado, uniforme, ni muy rápido ni muy despacio. Después de avanzar unos 1000 metros se detuvo, cavó un hoyo y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible. Continuó el camino y ahora que se había desentumecido, aceleró el paso. Después de otro rato, cavó otro hoyo, miró hacia atrás. La colina se podía ver con claridad a la luz del sol, con los barquiches en la cima, al lado de las relucientes ruedas de sus carretas. Pajón calculó que había caminado unos 5 kilómetros. Empezaba a hacer más calor, se quitó el chaquetón, se lo echó al hombro y continuó andando. Avanzó otros 5 kilómetros. El calor aumentaba, miró el sol. Ya era hora de pensar en comer algo. Bueno, he recorrido el primer tramo y es la 4ª parte del día. Aún es demasiado pronto para devolverme. Me quitaré las botas, se dijo. Se sentó, se zafó las botas, las colgó del cinturón y siguió el camino. Ahora podía caminar más rápido. Recorreré otros 5 kilómetros y luego giraré a la izquierda. Este lugar es magnífico. Sería una pena perderlo. Cuanto más avanzo, mejor me parece esta tierra, pensó.
Continuó andando en línea recta cuando volteó a mirar, apenas si se veía la colina. Los hombres parecían hormigas y ya no se veía el destello de las ruedas. Ya he avanzado bastante en esta dirección, es hora de dar la vuelta. Además tengo demasiado calor y mucha sed, se dijo Pajón. Entonces se detuvo y cavó otro hoyo grande y apiló la tierra y la hierba. Bebió un poco de agua y giró a la izquierda. Continuó la marcha y después de andar mucho rato, empezó a caminar por un terreno con la hierba muy alta. Hacía mucho calor y empezaba a sentirse cansado. Miró hacia el sol y descubrió que ya era mediodía. Bueno, bien, es hora de descansar, se dijo. Se sentó, comió algo de pan y bebió agua, pero no se acostó por temor a quedarse dormido. Después de estar sentado un rato, continuó la marcha. Al principio caminó con dificultad. La comida le había devuelto las fuerzas, pero el calor aumentaba y sentía sueño. Sin embargo, siguió andando. Se decía que por unas horas de sufrimiento tendría a cambio toda una vida para disfrutar. Había avanzado ya un largo trecho en esa dirección y estaba a punto de girar de nuevo a la izquierda cuando divisó de pronto un valle. ¡Ay! Sería una lástima abandonarlo, pensó. ¡Ay! El lino crecería muy bonito allí. Entonces rodeó el valle y cavó otro hoyo antes de girar, creando de esta manera la segunda esquina. Volteó a mirar hacia la colina. El aire estaba brumoso y con el calor difícilmente se podían ver a los basquires. Uy, pensó Pajón, los dos lados que he recorrido son demasiado largos. Uy, tendré que cortar en el tercero. Al tomar la nueva dirección, aceleró el paso, miró hacia el sol. Estaba a medio camino del horizonte. Solo había recorrido 2 kilómetros y aún se hallaba a 15 kilómetros del punto de partida. Aunque el terreno me quede irregular, debo avanzar en línea recta. Podría alejarme demasiado y de todos modos ya tengo bastante con esta tierra, se dijo. Cavó deprisa otro hoyo y empezó a caminar derecho hacia la colina. Capítulo 9. Sintió un gran cansancio. Estaba agotado por el calor y tenía los pies con cortes y heridas por haber caminado descalzo. Las piernas le flaqueaban. Quería descansar, pero era imposible si quería llegar a la meta antes de la puesta del sol. El sol no esperaba a nadie y seguía descendiendo cada vez más. ¡Ay, Dios mío! ¿Habré cometido un error al abarcar una extensión demasiado grande? ¿Qué sucederá si llego tarde? Volteó a mirar de nuevo hacia la colina y hacia el sol. Aún estaba lejos de la meta y el sol ya estaba muy cerca del horizonte. Siguió caminando, aunque con mucha dificultad. Estaba cansadísimo. Aceleró el paso, pero todavía estaba lejos del sitio. Entonces, al ver que todavía estaba lejos, empezó a correr. Arrojó a un lado el chaquetón, las botas, la botella de agua y la gorra y conservó solo el azadón. ¡Ay! He sido demasiado ambicioso y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol, pensó. El temor le cortaba el aliento. Siguió corriendo y la camisa y los pantalones, empapados de sudor, se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca. El pecho se le inflaba como un fuelle, el corazón le golpeaba como un martillo y había dejado de sentir las piernas. Pajón estaba agobiado por el temor de morir de cansancio. Temía caer muerto, pero no podía detenerse. Si me detengo ahora, después de todo lo que he recorrido hasta ahora, pensarán que soy un tonto, se dijo. Siguió corriendo y cuando ya estaba cerca escuchó que los bashkires gritaban y aullaban. Estos gritos lo estimularon y reuniendo las últimas fuerzas siguió corriendo. El sol rojo ya casi rozaba el horizonte. Faltaba poco para desaparecer, pero Pajón estaba ya muy cerca de la meta. Podía ver a los hombres en la colina que le hacían señas, agitando los brazos para que se diera prisa. Veía el gorro de piel de zorro en el piso y el dinero que había puesto encima. Y veía al jefe, al starshina, sentado y riéndose a carcajadas. He conseguido mucha tierra, pero no sé si Dios me permitirá vivir en ellas. Ay, creo que todo está perdido, no podré llegar, se lamentó.
Pajón miró el sol que había llegado al horizonte. Ya desaparecía. Con los últimos restos de sus fuerzas corrió más deprisa, tanto que sus piernas apenas sí le obedecían. Cuando llegó por fin a la colina, oscureció de pronto. Miró el cielo. El sol se había puesto. Todos mis esfuerzos fueron en vano, pensó. Ya iba a detenerse, pero escuchó que los basquires lo animaban todavía y entendió que aunque para él desde abajo el sol se había puesto, para ellos aún era visible desde lo alto de la colina. Aspiró una buena bocanada de aire y subió la colina. Allí todavía había luz. Lo primero que vio fue el gorro. Junto estaba el Starshina, que no paraba de reírse. ¡Uy, qué hombre tan valiente!, exclamó el jefe. ¿Cuánta cantidad de tierra has abarcado? Entonces, el criado corrió hacia donde Pajón para levantarlo, pero vio que estaba sin aliento. Había muerto. Los basquires chasquearon la lengua para mostrar que sentían piedad por la muerte de Pajón. Después, el criado empuñó el azadón y cavó una tumba de unos 2 metros de pies a cabeza para Pajón y allí lo sepultó. Ese pedazo de tierra era todo lo que necesitaba. Es un cuento maravilloso que siempre, siempre, siempre me ha gustado. Gracias por su compañía, gracias por escucharme, gracias por compartir este audio, por darle me gusta y por dejar sus comentarios también. Hasta pronto.